Entre los distintos autorrespondedores que existen en el mercado, mi recomendación y el que yo utilizo personalmente es Aweber. Es el más conocido y el que mejores resultados te dará. Además, si adquieres algún software nuevo en el futuro que te permita la incorporación de formularios de contacto automáticamente, seguro que tendrá la opción de incorporar los formularios de Aweber por ser el más popular. En este vídeo veremos las características de Aweber y su funcionamiento mediante la creación de una campaña o lista de correo. Cuando entres en el panel de administración de Aweber, te encontrarás en la página de Home. En la parte de debajo de la página tenemos el Wizard. El Wizard es un programa que te guiará de forma rápida durante toda la configuración de tus listas y te mostrará qué es lo siguiente que debes hacer. Para empezar, le daremos a Siguiente paso. Lo primero que haremos será darle un nombre a nuestra lista. Nos ayudará a distinguirla de las otras listas de correo que creemos. A continuación, escribimos una descripción de nuestra lista. Esto puede ser unas palabras breves sobre tu campaña de email que la describan. El apartado de From Name y Address son los datos nuestros que aparecerán cuando enviemos un email a los suscriptores de nuestra lista. En From Name añadiremos nuestro nombre o el nombre de nuestra empresa o cualquier otro nombre que le ayude a la gente a reconocernos. Ahora añadiremos nuestro email. Este email deberá ser un correo electrónico de nuestro dominio, mejor que un email genérico como los de Yahoo, Google y otros similares. Una vez hecho esto, iremos a la parte de abajo de la pantalla y haremos clic sobre Guardar. Seremos dirigidos a la siguiente página de configuración. Aquí ingresaremos los datos de nuestra empresa, la URL de nuestro sitio web y la firma que aparecerá en los emails que mandemos. Una vez hecho esto, iremos a la parte de abajo y haremos clic en Salvar. Ahora configuraremos los datos de nuestro mensaje de confirmación de suscripción. El mensaje de suscripción es el mensaje que reciben las personas una vez que se inscriben en nuestra lista de correos a través del formulario de contacto que se puede encontrar en nuestra web o blog. Este email contiene un link sobre el que deben hacer clic para confirmar su suscripción y así poder recibir futuros emails. Lo primero será escribir el título del email. Este título debe ayudar a saber quién les envía el email y la acción que deben realizar una vez abran el mensaje. Escribimos ahora el cuerpo del mensaje. En este texto es conveniente recordarle al lector que debe hacer clic en el link de debajo para confirmar su suscripción a nuestra lista de correo. En el cierre del mensaje, que se encuentra debajo, podremos escribir nuestro nombre y un texto de despedida breve. Después haremos clic en Save para guardar los cambios que hemos hecho. Si miramos el wizard que aparece debajo de la pantalla, nos indica que el siguiente paso es crear un nuevo mensaje de bienvenida. Haremos clic en Do This Step para que el wizard nos lleve al siguiente paso y crear el mensaje de bienvenida. En el mensaje de bienvenida le darás la bienvenida a los nuevos suscriptores de tu lista de correo y además podremos utilizarlo para crear algunas expectativas. Empezamos escribiendo un título del mensaje. Podemos escoger entre las distintas plantillas y añadir texto e imágenes. Una versión plana de tu mensaje será creada de forma automática para evitar incompatibilidades entre algunos dispositivos que puedan utilizar los usuarios de tu lista de correo, y así todos puedan leer su mensaje en cualquier tipo de soporte. A continuación le daremos al botón Next. En la siguiente página podemos activar o desactivar el seguimiento de los clics sobre los mensajes que enviamos. Una vez establecida nuestra preferencia, haremos clic sobre el botón de Save. Podemos crear más mensajes de seguimiento haciendo clic sobre el botón Crear un nuevo mensaje de follow-up. El siguiente paso será crear un formulario de suscripción. Para empezar a crearlo haremos clic sobre el botón siguiente que encontramos en el wizard. Un formulario web es un formulario de suscripción que podemos poner en nuestro sitio web para permitir a los visitantes de nuestro sitio rellenar la información necesaria para inscribirse en nuestra lista de correo. Empezaremos escogiendo una plantilla para nuestro formulario. Veremos una vista previa del formulario que hemos escogido.
Vemos que dispone de un campo para el nombre y otro para el email. Podremos añadir otros campos o quitar el que no nos interese que aparezca. Podemos añadir texto haciendo clic sobre la sección de la cabecera. Esto nos permitirá informar a los lectores de qué información recibirán si se suscriben a nuestra lista. Podremos cambiar el texto de cada uno de los campos y del botón, y poner el texto que queramos. Por ejemplo, podemos cambiarlo para que aparezca el texto en nuestro idioma. A continuación le haremos clic en el botón Siguiente. Escribimos un nombre para el formulario. Después escogemos una página de gracias. Esta es la página a la que se redirigirán las personas después de que rellenen el formulario. Después le daremos a guardar e iremos al siguiente paso. El último paso es incorporar el formulario de contacto en nuestra web. Hay varias opciones para publicar nuestro formulario. La mejor opción es la primera para copiar el código HTML y pegarlo en nuestro sitio web. Hacemos clic sobre la primera opción que se muestra y copiamos el código. A continuación vamos a nuestro sitio web y lo pegamos donde queramos que aparezca el formulario. Ahora visitaremos nuestro sitio web y aparecerá el formulario que acabamos de pegar. Y esto es todo, en muy pocos minutos tendremos nuestra campaña configurada y nuestra lista para añadir a nuestros visitantes a nuestra lista de correo. Debajo, en la descripción de este vídeo, tienes un enlace a mi blog donde puedes encontrar un análisis profundo de Aweber y varios videotutoriales donde puedes ver paso a paso cómo creo una lista de correos y explico cada una de las funciones de Aweber aparte de lo que ya hemos visto. Tienes acceso a los videotutoriales de forma totalmente gratuita. Te animo a que visites mi blog.